Aceleramos en esta predicación para poder cubrir el tiempo, y yo quiero el día de hoy hablarte de la paternidad terrenal. Primera de Samuel, capítulo 9, paternidad terrenal. La semana pasada hablábamos de la paternidad de Dios. Hoy hablaremos de la paternidad terrenal, y en las semanas siguientes, la semana que entra, vamos a tener una predicación que se llama Valientes, pero de hoy en 15 vamos a tener otra predicación, otra enseñanza que hablará de la paternidad espiritual. Vamos a ver paternidad, la paternidad de Dios, paternidad terrenal y paternidad espiritual, pero hoy vamos a ver paternidad terrenal. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 3. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Ahí le va. Extraemos algunos puntos bien importantes de estos versos que acabamos de leer. Y uno de los puntos, el punto número 1, es que la historia de Saúl es la historia de sus padres. La historia de Saúl es la historia de su padre. En otras palabras, la historia de los hijos es la historia de los papás. Y cualquier intención de borrar esa parte de la historia no es más que algo que se ha concebido de una forma aberrante en el mismo infierno. Cuando usted encuentra a un hijo que quiere borrar de la historia, de su historia, la historia del papá, de la mamá, usted está encontrando un hijo que se ha comido una mentira que ha sido concebida, planeada en el mismo infierno. Número 2, a los papás se nos van las burras. A los jefes, a las jefas, por muy buenos que seamos, por muy expertos que seamos o carentes de experiencia, se nos van las burras. Y número 3, los hijos sufren las consecuencias de las burras que pierden los papás. Lo digo como papá. Y son 3 verdades que están aquí en esta historia que estamos comenzando a leer. Y usted tiene que entender que la paternidad terrenal es sumamente importante para Dios. No es un tema que usted pueda tomar a la ligera, porque Dios no toma la paternidad, Dios no toma la relación de padres e hijos de una forma ligera. Y lo vuelvo a recalcar, la historia de los hijos es la historia de los padres. ¿Por qué simplemente Dios no empezó hablando de Saúl? Había un joven alto, guapo. Habla primero de su papá. Y si usted va a Primera de Samuel, en el capítulo 16, verso 1 al 11, y usted lee esos versos, usted estará leyendo la historia donde Dios elige al segundo rey, a David. Y lo puedes leer con calma en tu casa, pero escucha bien, sucedió de la siguiente forma. El rey Saúl había fracasado como rey, entonces Dios se tiene que proveer de otro rey. Así que manda al profeta, escucha bien, lo manda a la casa de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. ¿Por qué no lo mandó al campo donde sabía que David estaba pastoreando las ovejas de su padre Isaí? No, lo mandó a la casa de Isaí. O sea que la promesa de Dios para la vida de David comenzó en la casa de su padre. Así de importante la paternidad.
Así de importante es la casa paternal. Dios busca a un padre para continuar con la historia a través de su hijo. Fue a través de Isaí que David fue llamado. Di conmigo, es a través de los padres que los hijos son llamados. Por eso cuando yo niego o me levanto en contra de la paternidad, me estoy levantando en contra de mi propia historia y de mi propio destino. Se puede escuchar una mosca en este auditorio volando y meditando estas verdades. Fue a través de la paternidad que David encontró su llamado. El nombre de Isaí quiere decir existente. Hay una realidad que existe en la paternidad que no podemos, por más que queramos negar o ocultar, está presente y es real. Dios no buscó a David en el campo, en la calle, en la escuela. Dios lo busca en la casa de su padre. Ahí lo fue a buscar. Aunque sabía que David no estaba, porque estaba en el campo pastoreando las ovejas. Aunque sabía que su mismo padre Isaí no lo iba a considerar como un candidato a que Dios lo llamara, aún así Dios lo buscó en el padre, en la paternidad, ahí lo buscó. Dios buscó a un padre, en este caso a Isaí, y de él se proveyó de rey. ¿Te suena esta historia? Un padre por medio del cual es provisto un rey. Es la historia de nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Un padre establece a un hijo como rey. Y fue lo que Dios ya estaba anunciando a través de la vida de David. Yo voy a proveer rey a través de la paternidad. ¿De cuál paternidad? La paternidad de Dios, pero Dios ya lo estaba mostrando en la paternidad terrenal a través de David. Ahora, hay un dato interesante en la Biblia. ¿A cuántos les pasó, sobre todo en el libro de Crónicas, cuando usted empieza a leer Crónicas, y los primeros capítulos de Crónicas son las genealogías? Hijo de fulano, hijo de sutano, y es como que uno dice, no manches, nombres y nombres y nombres, ¿y para qué tanto nombre? Las genealogías, o sea, ¿para qué, Dios? ¿Para qué tanto nombre? Finalmente ni me los grabo, ni entiendo quién es quién, y siendo realista ni me importa, o sea, yo nomás quiero saber las cosas básicas de la palabra. Pero Dios da genealogías, y por ejemplo en Génesis capítulo 5, todo el capítulo se trata de la genealogía de Adán hasta Noé. Usted puede leerlo en su casa, Génesis 5, todo el capítulo se trata de nombres y nombres y nombres de la genealogía de Adán hasta Noé. Y la frase que más se repite es: engendró hijos e hijas. Esa es la frase más repetida en todo el capítulo. Nació tal, hijo de tal, engendró hijos e hijas. Pero de esos que engendró, para continuar con la historia, con la genealogía, Dios toma un nombre de los hijos que engendró, de las hijas que engendró, y continúa con la historia. O sea, no del nombre, si tuvo 10 hijos, ni dice cuántos tuvieron. Dice engendró hijos e hijas, pero de esos agarra uno y continúa con la historia, y continúa con la genealogía. Eso es lo que hace la paternidad. La paternidad te escoge. Todos tenemos hacia dónde apuntar, y llevamos un apellido, y llevamos un linaje, y venimos de un lugar. Eso es lo que hace la paternidad. Pero entonces también tenemos la historia de Noé. Llegamos a la historia de Noé, de Adán, a través de la genealogía llegamos a la historia de Noé, y la historia de Noé se trata de juicio y de salvación. Y antes de contar una historia tan importante, Dios enfatiza la paternidad, de dónde venía Noé. Si usted va a Génesis capítulo 11, del 10 al 32, usted encontrará la genealogía de Sem hasta Abraham. Y se vuelve a repetir la frase: engendró hijos e hijas.
y toma una vez más el nombre de uno de esos hijos y continúa con la genealogía, pero no solamente continúa, sino que a ese hijo lo hace padre, lo convierte padre. O sea, la paternidad es algo de lo cual no podemos escapar. Si queremos vivir la historia que Dios ha determinado para nosotros, nos vamos a topar con la paternidad. Y la paternidad incluye que a los padres se nos van las burras. ¿Hay algún padre aquí que dice: a mí la neta sí se me van las burras de repente como padre, y mis hijos pagan o han pagado las consecuencias de mis errores, de que no he logrado cambiar, de que me descuidé? Pero no podemos deshacernos de la paternidad. Es aberrante, es una idea diabólica pretender sacar de la historia la paternidad de la historia nuestra, porque es mi historia, porque es la historia de los que están antes que yo y es la historia de los que vienen después de mí. La historia de Abraham es una historia de pacto, de fe y de obediencia. Y está la paternidad metida hasta los tuétanos de la historia. Pero si vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, del verso 1 al 17, Dios nos da la genealogía de Abraham hasta Cristo. Nos dice quién es hijo de quién. Una vez más, la paternidad enfatizada en la genealogía. Y yo quiero de estas genealogías y de estas historias que acabamos de citar, quiero tomar la historia de Abraham y de Lot en Génesis capítulo 11, verso 27. Quiero tomar la historia de Abraham. Y la historia de Abraham incluye la vida de un personaje llamado Lot. No vamos a leer todo porque no hay el tiempo, pero básicamente esto es lo que dice la genealogía de Abraham, de Abraham, sí, en Génesis. Dice que su padre de Abraham era Taré, y que Taré tuvo 3 hijos que fueron Abraham, Nacor y Harán. Y habla de que Abraham era el primogénito, es el primero que nombran. Abraham era el primogénito. Pero dice la historia en Génesis 11 que Lot era sobrino de Abraham, porque Harán, que era hermano de Abraham, fue el que engendró a Lot. Pero Lot murió, no dice cuándo, no dice cómo, no dice por qué. Simplemente dice que este hombre, el padre de Lot, murió. Y entonces viene el llamado en Génesis capítulo 12 a la vida de Abraham, y Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, pues yo te voy a bendecir, haré de ti una nación grande. Y Dios lo llama, y si usted lee Génesis 12:5, dice: tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Imagínese, Dios está llamando al personaje más importante del Antiguo Testamento, Abraham, el padre de la fe. Y Dios lo llama a establecer un pacto con él. Y Abraham voltea y ve a su sobrino Lot, que es huérfano, y le dice: tú vas a ir conmigo. Yo quiero que tú, Lot, me acompañes. Y esto habla de que de alguna forma Abraham había adoptado a su sobrino y había de alguna forma tratado de proveer esa paternidad que ese joven, ese hombre, ese sobrino suyo no tenía. Y a la vez Abraham, que no tenía hijos, estaba saciando una necesidad de él, de dar cobertura paternal a alguien que no la tenía. Hasta aquí vamos bien. Voltea al que está a tu lado. Si lo ves medio dormido, te doy permiso que le des una licuadora y que le digas: la paternidad es algo muy importante y necesitas aprender de esto. Necesitamos aprender. Yo sé que es intenso lo que estoy diciendo, pero sígueme, por favor, te lo pido. Entonces Abraham le dice a Lot: ven conmigo, tú eres huérfano, tú necesitas ser parte de lo que Dios me está llamando a hacer. Y uno pensaría que la historia de Lot es una historia impresionante, una historia emocionante, una historia envidiable, pero tristemente
¿cuál fue el desenlace de este personaje de Lot? ¿Cuántos se acuerdan cómo acabó Lot? Si no sabes, en Génesis capítulo 19, verso 30 al 38, dice que Lot acabó viejo, que acabó temeroso, que acabó en una cueva, siendo emborrachado por sus hijas, y que cometió incesto porque fue deshonrado por sus hijas, porque lo emborracharon, tuvieron relaciones sexuales con él y concibieron hijos de su propio padre. Y uno dice, a ver, espérate, estamos hablando del mismo Lot a quien su tío Abraham lo invita a ser parte de aquella historia que se iba a escribir a través de Abraham. Y la respuesta es sí, estamos hablando de Lot, del mismo Lot. ¿Y por qué Lot termina con estas características? Te lo repito, tú lo puedes leer con calma. Dice la Biblia que era viejo, que acabó temeroso en una cueva, acabó viudo, porque usted recordará cuando el ángel los va sacando de Sodoma y de Gomorra, su esposa voltea y dice la Biblia que se convierte en estatua de sal. Viudo, en una cueva, y lo peor de todo, siendo emborrachado por sus hijas y concibiendo ellas dos pueblos que fueron enemigos del pueblo de Dios toda la vida: los moabitas y los amonitas. Si usted no sabía de dónde venían los moabitas y los amonitas, que eran un pueblo totalmente en contra del pueblo de Dios, venían de Lot, del sobrino de Abraham. Y tú te debes de rascar la cabeza y preguntarle al Espíritu Santo qué hay en esta historia que yo necesito aprender. ¿Por qué un hombre que tuvo todo para vivir hombro a hombro con un hombre que Dios llamó, por qué acaba en estas circunstancias? Y escucha, cuando tú estudias la genealogía de Abraham y encuentras precisamente que el padre de Lot se llamaba Harán. El nombre de Harán en el hebreo es la palabra Harán y habla de montañero. Y viene de la palabra Har y habla de un monte, de una cordillera, de una colina, de una montaña, de un monte. Y esta palabra, el nombre de Harán, el padre de Lot, viene de la palabra Harar, que quiere decir surgir hacia arriba. Y lo que esta historia nos enseña es que Lot nunca logró escalar la montaña que representaba la paternidad para él. La paternidad para Lot era como una montaña a la cual él tenía que subir para ver claramente lo que no podía ver a ras de piso. Pero yo me imagino que Lot luchó simplemente con la idea de por qué mi papá se murió. No dice la Biblia de qué murió, pero sabe usted, si usted conoce a alguien que quedó huérfano, parte de la lucha que ellos viven es: ¿y por qué mi padre se murió? ¿Por qué mi madre se murió? Y hasta cierto punto muchas veces llegan a un estado de enojo con Dios y con el mismo padre, porque se sienten abandonados, porque es una reacción natural y entendible. Y Lot queda huérfano y nunca logra Lot escalar la montaña que se llama paternidad. Y esa montaña incluye unos picos y unas subidas muy empinadas que se llaman errores de la paternidad, fallas de la paternidad. Y Lot nunca logró escalar la paternidad para ver y entender lo que no podía entender. Cuando tú analizas, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo que simboliza un monte simboliza revelación, entendimiento, enseñanza de parte de Dios. Y para Lot todo eso se encontraba en el monte llamado paternidad, aunque su padre había muerto.
aunque tal vez él no lo conoció, aunque tal vez su padre murió de borracho, aunque tal vez su padre murió por andar en malos pasos, aunque tal vez su padre murió en otra casa porque abandonó la casa de Lot por irse con otra mujer. Pero finalmente él tenía un reto personal y era escalar esa montaña de la paternidad para entender, para obtener visión, revelación, entendimiento y enseñanza de parte de Dios. Y todo padre representa una montaña que los hijos tienen que subir. Mis hijos tienen el privilegio de tener un padre cristiano, pero ese padre no es perfecto. Y ellos tienen que subir y escalar esa montaña en su corazón llamada paternidad, llamada maternidad. Y solo ahí van a comprender ciertas cosas que uno tiene que comprender en la vida. La vida le quitó a Lot la paternidad, pero Dios le proveyó una paternidad a través de su tío Abraham. Pero él nunca logró entenderlo. Alejandro, ¿por qué dices que nunca logró entender la paternidad? Número uno, por cómo acabó. Alguien, lo acabamos de ver ahorita aquí con lo que le compartíamos a mi hija. Alguien que comprende la paternidad honrará la paternidad y el resultado será una vida larga y una vida buena. Ese es el resultado. Lot no acabó bien. Y por si fuera poco, no sabemos cuántos años vivió en Sodoma. Aunque él era justo, pero el entorno en el cual vivió y el entorno que él no logró cambiar fue un entorno de pecado y de aberración. Alguien que honra la paternidad camina con la bendición de Dios y cambia los entornos a los cuales llega. ¿Cómo sabemos que Lot nunca entendió la paternidad que Dios le estaba proveyendo a través de Abraham? Escucha bien, porque si tú vas a Génesis capítulo 13, verso 1 al 13, encuentras la bronca que él tuvo con su tío Abraham debido a que los dos se estaban enriqueciendo y los que cuidaban, los pastores de Abraham, empezaron a pelear con los pastores de Lot por las tierras. Y Abraham hace algo que hacen los padres, una cualidad que tienen los padres. Le dijo a Lot: ven, voltea a tu alrededor y toma la tierra que tú quieras, y yo iré al otro lado de donde tú vas a ir. Un padre siempre da lo mejor a los hijos. Un padre renuncia a las cosas que él sueña aún por dárselas a los hijos. Pero escucha lo que hizo Lot. Si tú lees el verso 11 del capítulo 13, dice: entonces Lot escogió para sí la llanura, escogió lo mejor para él. Lot pensó en él antes que en Abraham, el cual representaba la paternidad que Dios le estaba proveyendo por la orfandad en la cual él estaba viviendo. Y te voy a decir qué hace un hijo que sabe honrar a los padres. Si Lot hubiera entendido, le hubiera dicho: no, tío, ¿cómo cree que yo voy a escoger? Usted escoja primero. Usted es el mayor en esta historia. Usted es el padre en esta historia. No ha tenido hijos, pero me ha cuidado como si fuera uno suyo. Me ha procurado. Además, Dios le ha dado una promesa, tío Abraham. Así que yo no voy a escoger antes que usted. Escoja usted. Te doy un ejemplo bien sencillo de lo que es honrar a los padres o a los que son mayores que nosotros. Nosotros no tenemos esta barriga de barbas ahí en el taller. La tenemos porque todos los días nos comemos un bolillito bien calientito, recién salido de un horno de leña. Y van al bolillo y traen un bolillo para cada quien, 5 o 6 bolillos. Y para nosotros, para todos los que trabajamos ahí, el primero que tiene que agarrar su bolillo es el patrón. Y
mi hijo que es el chalán y que va a los bolillos, él sabe. Él no entra conmigo y me dice, papá, toma tu bolillo, o a Baldo, toma tu bolillo, o a Ramiro, toma tu bolillo. Él va directamente a la oficina a entregarle el bolillo primero al patrón, que es mi padre y que es su abuelo. Porque si él viene conmigo, yo lo que le digo, ya le dice al patrón, ya le dice a tu abuelo. Y entonces él va. Eso se llama honra. Sencilla, básica, pero es honra. Porque no hay nadie mayor ahí, en ninguno de los aspectos, que el patrón. Y cosechamos, no solamente la barriga que nos crece, cosechamos a través de ese mismo patrón, porque de repente llegas un sábado y él dice, hoy no compren nada de almorzar, yo les invito el lonche. Dios no se queda con la honra que tú das a los padres, a la gente que es mayor que tú. Pero Lot no tuvo esa capacidad y entonces no vio. Entonces se quedó a ras de piso, y aunque había un camino para él, aunque había bendición para él, aunque había un destino para él, y aunque él iba a alcanzar de esa misericordia y gracia que Dios había hablado a Abraham, él no entendió la paternidad. Y tal vez se quedó con la amargura. Mi padre se murió, mi padre se fue con otra mujer y lo mataron, mi padre me abandonó. Esta vida es tan difícil, y se quedó y caminaba al lado de Abraham, que también era un hombre a quien se le iban las burras, pero no entendió a Dios diciéndole, yo te estoy proveyendo la paternidad terrenal a través de este hombre, que se le iban las burras y de repente mentía, y de repente se desesperaba, y de repente era un mandilón como muchos de los padres que estamos aquí. Y le hacía caso a la mujer, y la mujer le dijo, mira, yo no te estoy dando hijo, así que mejor acuéstate con mi criada, acuéstate con la chacha. Y ese padre se le fueron las burras y dijo, bueno, pues ya que, ¿verdad? Entonces se quedó ahí una noche con esta mujer, la embaraza, y de ahí surgió un caos que hasta el día de hoy es un conflicto. Se le fueron las burras bien gacho. Pero sin importar eso, la responsabilidad de Lot era subir a la montaña de la paternidad y entender y comprender las cosas que solo se comprenden ahí. ¿Vamos bien hasta aquí? No he dejado a nadie en el camino. No entendió la promesa sobre Abraham. Escucha. Si tú lees Génesis capítulo 12, es donde Dios le está hablando a Abraham la promesa, y en el verso 3 le dice, Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Te lo repito, Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto incluía la familia que Lot iba a establecer algún día, o que ya tenía establecida. La promesa estaba a su lado, y Lot nunca lo entendió. Lot nunca comprendió, si quiero que mi familia sea una familia bendita, yo tengo que vivir esa bendición a través de este hombre llamado Abraham. Y sabe, el día de hoy tenemos una generación que no está entendiendo esto, que no está entendiendo la honra y el respeto que le debe de dar a sus padres, aunque sus padres no son perfectos. Tenemos una generación que echa por debajo con cualquier argumento e idea la paternidad, y piensa que puede sacar a la paternidad de la historia, y comienzan a vivir una historia que no es la historia de Dios. Se salen de la genealogía. Dios le dijo, por medio de ti, Abraham, voy a bendecir. La palabra bendecir es la palabra barak, y habla de arrodillarse, y por implicación bendecir a Dios como un acto de adoración. Habla de arrodillarse, de bendecir con abundancia. Habla de bienaventurado, de saludar. Escucha, la bendición de Abraham consistía en que él iba a tener una relación con Dios. No era la riqueza, que también Dios le dio. La bendición más grande que tú le puedes dar a tu hijo es su relación con Dios, porque de ahí viene todo.
Pero Lot no entendió, no comprendió. Como hoy muchos no comprenden que si no ajustan cuentas, por lo menos en su corazón, con la paternidad, esa bendición no puede descender sobre su vida y que su relación con el Padre Celestial se verá estorbada. Te lo repito, la palabra bendecir no quiere decir te voy a dar riqueza, quiere decir te voy a dar la posición y la capacidad de tener una relación conmigo. Le está diciendo Dios, te vas a poder arrodillar, vas a poder adorar, vas a poder buscar mi presencia. Esa es la bendición. Y por medio de esa bendición, Abraham, todas las familias de la tierra, incluyendo todas las familias que se reúnen en el amor del Padre, serán benditas a través de esta verdad. Este fue el estilo de vida que Lot vivió. Ahí le va. Lot nunca construyó un altar para Dios. Usted puede leer la Biblia y la historia. Lot nunca construyó un altar para Dios. Nunca. Lot no desarrolló una honra por Abraham. Para él era negocio, para él era la vida, para él era seguir adelante, pero nunca usted escucha que él estableció un altar para Dios. Nunca hizo un pacto con Dios, nunca buscó el pacto con Dios. Ahora, se pone más cruel cuando tú estudias el nombre de Lot, para que no le ponga así a su hijo, por favor, ni a su nieto, no le ponga Lot. Lot se traduce como velo o cubierta. ¿Qué hace un velo? Tapa, no deja ver, cubre. O sea que Lot todo el tiempo caminó sin ver y sin entender y sin comprender. Y sabe que el día de hoy hay creyentes que así caminan. No comprenden la importancia de la paternidad y piensan que se pueden dar el lujo de en su corazón menospreciar la paternidad, aunque tengan la razón para hacerlo, aunque realmente las burras se le fueron bien gacho al papá o a la mamá. Hay razones tal vez que son justificables, pero escucha bien, delante de Dios la paternidad es algo intocable. Tú no puedes tocar esa área que Dios ha dejado. En otras palabras, en la vida de Lot se cumplió lo que dice Proverbios 20:20. ¿Qué dice Proverbios 20:20? ¿Alguien se acuerda que dice Proverbios 20:20 sin que lo leas? El que maldiga a su padre o a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Lot no descubrió el valorar la paternidad y vivió en oscuridad, tan oscuro que cuando menos acordó ya vivía en medio de un pueblo atado a aberraciones, a costumbres diabólicas, antibíblicas, y él vivía ahí. Era justo, pero ahí vivía. No practicaba lo que ellos practicaban, pero él ahí estaba. Ahora, cuando Proverbios dice el que maldiga a su padre y a su madre, no quiere decir que tú te levantas y blasfemas en contra de tu padre, de tu madre, y que le dices, ¿verdad? Le recuerdas a la abuela y le dices de lo que se va a morir, o tú le dices que ya estás muerto para él. La palabra maldecir es la palabra kalal y se traduce como ser ligero o hacer ligero. O sea, simplemente menospreciar al viejo, a la vieja. Ah, esta doñita, hombre, ya chochea. ¿Qué caso le voy a hacer? Esta doña no estudió, ¿qué me va a enseñar? Y no le dan al papá o a la mamá ese lugar en el corazón que la Biblia demanda que le demos. Hacer ligero, menospreciar. O sea, no tienes que decir groserías para maldecir a papá o a mamá. Simplemente basta con que en tu corazón no les des el valor que ellos merecen delante de Dios.
Ahora ahí te va, esto es lo impresionante, que Dios nunca dice solamente que tu padre haya sido así o asá, o si tu padre te abandonó, bríncate esta enseñanza. No, o sea, la Biblia nunca dice eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ni lo conocí, o sea, ese infeliz nomás embarazó a mi mamá y se fue. No importa. Hay una verdad que honrar. Hay un hombre que Dios usó, o una mujer que Dios usó para traerte al mundo. Y la Biblia recalca y enfatiza que tenemos que honrarlo. Y luego cuando comparas casos de hombres, mujeres que realmente tuvieron padres muy difíciles, uno dice, no, creo que la tiene más fácil el que ni lo conoció. Porque siquiera no lo conoció, no le hizo más que el daño de abandonarlo, de abandonarla, y ya no lo vio borracho, no lo golpeó, no lo maldijo, no lo avergonzó. Y ves hombres y mujeres creyentes que vivieron estas cosas y aman a sus padres como si hubieran sido los mejores del mundo. Los abrazan. La otra vez aquí hablando de la paternidad, alguien decía que su padre no fue afectivo, y otro hermano, le dijo, es que los tenemos que enseñar, como hijos los tenemos que enseñar. Si tu padre no te sabe abrazar, tú tienes que decirle, papá, abrázame, aunque sea así como ping-pong, el muñeco grande y de cartón, pero abrázame. Oye, papá, tú nunca me has bendecido, bendíceme. O sea, mira, papá, tú nomás ponme la mano en la cabeza y di las siguientes palabras, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Es todo lo que tienes que decir, papá. Mamá, nunca me has dicho que me amas. O sea, entonces tienes que enseñar a mamá, decirle, ¿sabes qué, mamá? Nunca me has dicho, dímelo, aquí estoy. En vez de ir en contra, mi papá, que no. Alguien dijo ese comentario bien acertado, los podemos enseñar. Ellos nos enseñaron tantas cosas, nosotros podemos enseñarles detalles como eso. Esta es la trampa en la cual han caminado muchos, y es la trampa en la cual camina gran parte de esta generación, el menosprecio hacia la paternidad. Si volvemos a 1 Samuel, capítulo 9, y leemos nuevamente lo que dice la Biblia en estos primeros versos, escucha bien. Lo vuelvo a leer. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjaminita, el cual tenía un hijo que se llamaba Saúl. Alguien que se levante y me diga todos los nombres que acabo de leer, pero sin leerlos. Está difícil. Yo no podría decírtelos. Son literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. Y yo no me podría, sin verlos, yo no te puedo decir, fulano, pero escucha, yo me hago la siguiente pregunta. A ver, Señor, me vas a contar la historia del rey Saúl. Y nada más para contarme la historia del rey Saúl, me estás dando el nombre de 6 generaciones. La genealogía de 6 padres. Me la das para comenzar a contarme la historia de un rey que finalmente hasta fracasó. Y yo, si fuera cierto personaje de la Biblia, yo hasta llegaría al cielo y reclamaría por qué mi nombre no apareció en la Biblia. ¿Cómo se llamaba el ciego al que Jesús le echó lodo en los ojos? ¿Cómo se llamaban los amigos del cuate que bajaron delante de Jesús en una camilla para que Jesús los sanase? ¿Cuántos eran y cómo se llamaban? Esos vatos tenían fe y la Biblia no da sus nombres. ¿Cómo se llamaban los 3 valientes de David que fueron y irrumpieron en el campamento de los filisteos para traerle una botella de agua a David porque tenía ganas de agua de la Ciel, de esa marca? ¿Cómo se llamaban? No dice. Pero para contarme la historia de un rey que de pilón hasta fracasó, Señor, no está, su historia está bien chida, pero no se compara con la de David. Y de David ni nos das toda la genealogía, nomás nos introduces hablando de Isaí. Pero para la historia de este hombre me cuentas que Saúl es el hijo,
que Cis es el papá, que el abuelo se llamaba Abiel, que el bisabuelo se llamaba Seror, que el tatarabuelo se llamaba Becorat y que el tatarabuelo se llamaba Afia. ¿Para qué carajos me sirve a mí toda esa información? Bueno, te sirve cuando tú te profundizas y te pones a estudiar la Biblia y la palabra y oras al Espíritu Santo. Yo compartí esto en la clase de liderazgo y escucha, esto es algo tremendo. Cuando tú lo ves en retrospectiva, cuando empiezas del tatarabuelo hacia Saúl, tú encuentras que el tatarabuelo que se llamaba Afia, el tatarabuelo que se llamaba Afia, se traduce como soplar, como un soplido con el aliento, como el aire, como pronunciar y como avivar un fuego. Eso quiere decir el nombre del tatarabuelo. El nombre del tatarabuelo es Becorat y habla de primogenitura. El bisabuelo se llamaba Seror y se traduce su nombre como paquete, como empacado, como semilla, como partícula, como si fuese un paquete. Y entonces llegamos al abuelo, y el abuelo se llamaba Abiel y es padre poseedor de Dios. Y llegamos al papá de Saúl, y Saúl, el papá de Saúl, al que se le fueron las burras, se llamaba Cis, y su nombre se traduce como lazo, como doblar, como preparar una trampa. Y entonces llegamos a la historia, llegamos a Saúl, y Saúl se traduce como escogido. ¿Qué nos está diciendo toda esta genealogía? Esta genealogía nos habla de lo que sucede en la vida de cada hijo que quiere continuar con la historia de Dios, con la historia de sus padres. Escucha, el nombre de Afia dice que se traduce como soplar, como soplido, como aliento, como aire. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando creó a Adán? Sopló aliento de vida y entonces Adán fue un ser viviente. Toda persona que nace en este mundo, de alguna forma le sucede eso. Dios te crea, Dios pone aliento en ti para que vivas. Y el tatarabuelo Becorat se traduce como primogenitura. Escucha, ¿quién te enseñó a ti cuando eras chiquito que tú tenías que llegar a ser papá o mamá? ¿Quién te dobló la mano para que adoptaras esa idea? Y la neta es que nadie. Yo no le dije a mis hijos, el día de mañana te tienes que casar y vas a tener hijos porque yo quiero nietos. Ellos, siendo bien chiquitos, empezaron a hablar que el día que se casaran, que el día que tuvieran hijos, y mis hijos ya saben cuántos hijos van a tener. Joed va a tener 3 y quiere puras niñas. Y yo no le dije nada. ¿Sabes por qué? Porque eso viene adentro. Es parte de la naturaleza que Dios te dio. Por eso luego hasta te agarraste, mujer, un vato hasta bien feo, ¿verdad? En el caso de mi esposa, dijo, pues es que yo lo que quiero es casarme y tener hijos. Pues ya con este güero trompudo, feo, flaco, con este mero aunque sea. Porque había el sueño y el anhelo de cumplir esa parte de ser padres. El bisabuelo, Seror, paquete, como empacado, como semilla, como partícula. Esa naturaleza viene dentro de ti. Te hago otra pregunta. Cuando eras pequeño, ¿quién te enseñó a admirar a papá y a mamá? Y no eran perfectos. ¿Quién te enseñó o quién te dijo que tu papá era Superman y que todo lo podía y que no había ninguno mejor que él? ¿Quién agarró tu mente y te instruyó y te mintió y te dijo todo eso? La realidad es que nadie. La realidad es que ya venía aquí dentro de ti. Y vamos bien en lo que es la naturaleza o el destino de Dios. El abuelo se llamaba Abiel y es padre poseedor de Dios. ¿Sabes por qué Dios puso todo eso dentro de ti? Porque Él sabe que los padres poseen algo que nadie más posee para tu vida. Poseen la bendición de Dios. Poseen algo que nadie más te puede dar.
No importa si amas a Dios con todo tu corazón, no importa si amas a toda tu familia, si amas a la iglesia, si honras a la iglesia, si tú no logras honrar a ese hombre, a esa mujer con todo tu corazón, por lo menos te lo digo en el corazón, decir qué impresionante es haber nacido de esta mujer. Ellos poseen algo, los padres poseemos algo que nadie más le puede dar a nuestros hijos. Y llegamos al papá, a Cis, y aquí es donde se pone chido el asunto, porque dice que Cis se traduce como lazo, como doblar, como una trampa. Y la historia se trata de un escogido, de Saúl. Y aquí es donde muchos no llegan a contar la historia, porque caen en la trampa. El papá se le van las burras, y entonces ellos juzgan. Entonces ellos menosprecian, entonces ellos dejan de valorar, entonces ellos dejan que su corazón se contamine y comienzan a ver la paternidad de una forma incorrecta. Entre el abuelo, que es padre poseedor de Dios, y Saúl, que es el escogido, que es el que va a vivir la historia, se encuentra Cis, donde hay una trampa, donde hay algo que puede estorbar para que el propósito de Dios se cumpla. Mateo 20:16, Jesús hablando dijo: muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Dios llama a multitudes, pero muy pocos logran llegar a la meta y al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque son mejores que los otros. Te voy a decir, es clave la paternidad para lograr llegar al llamado de Dios. Quiero terminar con Malaquías capítulo 4, los últimos versos, el último libro, y las últimas palabras de Dios antes de cerrar toda inspiración por 400 años. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio, donde Dios no habló, Dios no profetizó, Dios no anunció. Escucha bien, 400 años de silencio, y las últimas palabras del Antiguo Testamento en Malaquías, los últimos dos versos, 4, 5 y los últimos tres versos del capítulo 4 de Malaquías, verso 5, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué razón Dios iba a maldecir la tierra o podía maldecir la tierra? Por una ruptura en la relación, en el corazón de los papás con los hijos y de los hijos con los papás. La consecuencia era la maldición. Una ocasión vinieron a nosotros un matrimonio pidiendo consejería, y su problema básico o principal era la economía. Estaban atorados ya por años en la economía. Y empezaban a decir, él trabajaba, trataban de administrar el dinero, diezmaban, ofrendaban, y su economía no mejoraba. Y estaban ahí compartiendo y aquello y lo otro, y es que llevamos años y llega al punto donde no tenemos ni para comer, no tenemos ni para echarle gasolina al carro, y así está nuestra economía. Y él tenía, te repito, un muy buen trabajo. Yo dije: Dios, danos revelación. Y Dios fue tan bueno que hizo que la mujer se levantara para ir al baño. Y cuando la mujer se levanta para ir al baño, el hombre cobra valor y dice: lo que pasa que aquí hay un asunto de manipulación, y hay ciertas cosas que ella usa para obligarme a tomar decisiones que yo no quiero tomar, que tienen que ver con la economía. Yo dije: Señor, gracias por el agua que se tomó esta mujer y tuvo que ir al baño. Y cuando ella llega y se sienta, le digo: sabes, ya sé cuál es el problema, esta situación. ¿Cuál es, pastor? Para orar, ¿cuál es? Para que ore por nosotros y esto se acabe. Y le dije: prácticamente tú tienes operando en tu vida una maldición. Y ella me dijo:
¿Cómo? ¿Quién maldijo? ¿Dónde está la güera? Y este tipo de cosas que dicen en la tele. Dije, mira, la Biblia dice en Samuel que Dios se goza más, se deleita más, honra más la obediencia que el sacrificio. Y que la desobediencia es como la brujería y la hechicería. La desobediencia. Tú no estás obedeciendo a tu marido cuando él dice no o cuando él dice sí. Y entonces en tu vida, en tu matrimonio, es como si hubiera brujería y hechicería. Y tú oras y nada cambia. Y tú diezmas y nada se mejora. Tú ofrendas y no pasa nada. Pero el problema no es que no diezmes, que no administres. El problema no es que no ofrendes. El problema es que no obedeces a la palabra de Dios. Y no obedeces a tu marido cuando te dice, ya no nos vamos a endrogar más. No más tarjetazo. Y tú, de alguna forma, buscas para que este hombre tome la decisión que tú quieres que él tome. Y sabe, algo así es el tema de la paternidad. Hay creyentes que caminan con un enojo, una ira, una falta de perdón, una falta de paz en el corazón en cuanto al tema de papá y mamá, por la razón que sea. Y oran y trabajan y sirven y no logra haber ese avance que él quiere, que ellos quieren ver. Y el tema es la paternidad. En Deuteronomio 11:29 Dios le dice al pueblo de Israel cuando llegan a la tierra prometida, hay dos montes que hay en ese lugar y en uno de ellos, en el monte Gerizim, pongo la bendición y en el monte Baal pongo la maldición. Y prácticamente ellos tenían que decidir cómo querían vivir. Y tú y yo, algo así nos pasa cuando volteamos y vemos ese monte llamado paternidad. Y uno dice, yo quiero vivir en bendición, pero mi papá no es alguien fácil, pudieras decir tú. Mi mamá no es alguien sencilla. Pero aún así yo quiero subir y ver allá arriba lo que Dios me quiere mostrar. Y te lo digo por experiencia, revelación, sabiduría nunca deja de venir a través de los papás. La paz de Dios nunca deja de sorprenderte a través de la historia de tus padres. Yo me entero de cosas de la historia de mis papás y a mí me encanta y me emociona. Y ahora ya sé más de mi historia, ya sé de dónde vengo. Si Dios se parara aquí a contar mi historia delante de esta iglesia, no, mira, iglesia, te voy a contar la historia de tu pastor para que sepas quién es, para que sepas por qué es así, para que sepas por qué se comporta así, la historia no comenzaría conmigo. Por lo menos Dios empezaría a contar la historia de mi papá y de mi mamá. Y diría, había un joven allá, llegado de tal pueblo, que conoció a una mujer llegada de tal pueblo, a Morelia, chaparrita, de ojos verdes, y se hicieron novios y se casaron bien chavos a la edad de 15 años y a la edad de 16 años ya habían concebido una hija. Y empezaría a contar toda esa historia que yo sé y que en parte no sé, y contaría detalles que yo no sé, pero que escucha, no dejarían de emocionarme. Y yo acabaría sin querer que Dios cambiara a mi historia para seguir escuchando la historia de mis papás. Así de emocionante, así de interesante y de bendecido es cuando tú decides abrazar la paternidad que Dios te dio. ¿O cuántos de aquí escogieron a sus papás? No, eso quiere decir que Dios te los escogió. Así que, como sean, algunos somos más fáciles, otros somos más difíciles los papás, algunos somos más entendidos, otros somos menos entendidos, pero aún así fue Dios el que dijo, este va a ser tu papá. Y esta señora chaparrita, trompuda, de ojos verdes va a ser la mamá tuya. ¿Cómo reclamas? Y no hay cambios y devoluciones, O sea, no hay, por más que se queje uno de que el zapato me aprieta, Dios, este zapato me aprieta, es con el que vas a caminar, compadre. Así que enseña, échale alcohol para que afloje, llévelo a la horma para que se abra. Este es el zapato con el que vas a caminar toda tu vida.
Porque es la historia que yo vengo contando, y cualquier otra historia que alguien quiera meter ahí no viene del corazón de Dios. La historia de los padres es la historia de los hijos, la historia de los hijos es la historia de los padres, y cualquier cosa, cualquier pensamiento que quiera alterar esa historia no proviene del cielo, proviene del mismísimo infierno para destruir la vida de aquellos que aman y confían en Dios. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Puedes sonreír y decirle: Dios, gracias por mis padres. Tal vez te cuesta aún. A mí ya no me cuesta. Dios ha trabajado a través de muchos años con el tema de mi relación, mi honra más que nada hacia mis papás. Y me ha dado unas tremendas enseñanzas. Y a mí no me cuesta decir: vengo de tal descendencia, mi papá es tal, mi mamá es tal. Esta es su vida, estos son sus aciertos, estos son sus errores, esta es su fuerza, esta es su debilidad, pero son los padres que Dios me ha dado en el contexto en el cual nos encontramos. Bendito Dios, Él es fiel, y gracias a Dios, en mi caso yo lo sigo teniendo para, en la medida que la vida y que las circunstancias lo permitan, honrarles y amarles. Pero te digo una cosa: aun cuando las circunstancias no lo permitieran, en tu corazón tú puedes honrarles. Dios, te damos gracias esta tarde por tu hermosa presencia y palabra, Dios. Y te pedimos que nos ayudes a entender este tema de la paternidad terrenal de una forma profunda, Dios. Sigue trabajando, sigue obrando en nosotros, Señor. Sigue hablando, aunque la predicación haya terminado, Señor. Tu palabra sigue obrando y tu espíritu sigue hablando en nosotros. Y que esta palabra no vuelva a ti vacía, Dios, sino que produzca todo aquello que debe producir y que dé el fruto que debe producir. Te amamos, Señor, y te bendecimos esta tarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Le podemos dar un aplauso a Dios.